El Estado de la República, un faro simbólico, surgió como guía y esperanza para sus ciudadanos, iluminando el camino hacia la lucha por reivindicaciones sociales y patrióticas. Este faro no era solo una representación abstracta, sino una fuerza que inspiraba a las masas a unirse en búsqueda de justicia y derechos fundamentales. A mediados del siglo XIX, en un contexto de injusticias sociales y desigualdades marcadas, la población comenzó a despertar a una conciencia colectiva. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que habían emprendido en otras partes del mundo encontraron eco en la República, alentando movimientos revisionistas que cuestionaban las estructuras establecidas y defendían reformas profundas. Estos movimientos no solo se enfocaron en la lucha por condiciones laborales más justas, sino también en el rechazo a la opresión y la explotación. El periodo abolicionista, impulsando por los principios de revisiones sociales, fue una respuesta firme a la persistencia de la esclavitud y otras formas de opresión. Activistas, escritores y líderes políticos se erigieron como voceros de un cambio inminente. Usando su voz como un arma para convocar la acción colectiva, sus discursos encendieron el espíritu patriótico y unificaron a los ciudadanos de distintas clases sociales bajo la causa común de la libertad. Este faro simbólico que guió a los ciudadanos hacia la acción no solo representa un momento de la historia, sino un recordatorio eterno de que la lucha por los derechos y la justicia social requiere coraje, unidad y visión. Fue esta luz la que dio inicio a un periodo de reformas que sentó las bases de una sociedad más equitativa y consciente de sus derechos. ¿Por qué y cuándo inicia el periodo abolicionista en la historia de Panamá? El periodo abolicionista en la historia de Panamá comienza en el siglo XIX, impulsando por influencias tanto internas como externas y un contexto de cambio ideológico en América Latina y el Caribe. Algunas de las razones por las cuales se dio al inicio del periodo de la abolición en Panamá fueron la influencia de movimientos internacionales, ya que en el siglo XIX las ideas liberales y de igualdad de derechos, surgidas con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, se extendieron en América Latina. Las luchas de independencia en la región, como las lideradas por Simón Bolívar, promovieron ideas liberales y de derechos que motivaron a las comunidades esclavizadas y sus aliados a luchar por la abolición de la esclavitud. También jugó mucho la presión económica y social, ya que la esclavitud se volvió menos rentable con la llegada de nuevas tecnologías y el crecimiento de la economía industrial. Además, la presión de grupos abolicionistas locales, las revueltas y el creciente número de afrodescendientes libres impulsaron la demanda por terminar con esta práctica. También la Gran Colombia jugó un papel importante, ya que Panamá estaba unida a la Gran Colombia, donde se impulsaron políticas abolicionistas desde los años 1820. En 1821, Panamá se independiza de España y se une voluntariamente a la Gran Colombia, en donde ya existían esfuerzos para terminar con la esclavitud, lo que alentó al inicio de procesos similares en el istmo. Además, las leyes y acciones de abolición gradual en 1851, ya que la esclavitud fue oficialmente abolida en la República de Nueva Granada en ese año, actualmente Colombia, que incluía en ese tiempo a Panamá. Esta abolición se dio después de un proceso gradual en el que se prohibió la trata de esclavos y se establecieron leyes para ir liberando a los esclavizados. El periodo abolicionista en Panamá se enmarca entonces entre las primeras ideas de emancipación a inicios del siglo XIX y la abolición oficial
en 1851. Este proceso tuvo un impacto significativo en la estructura social y económica del país y estableció las bases para futuras luchas de los afrodescendientes en la construcción de una sociedad más igualitaria. ¿En qué consistió y cuáles fueron las luchas más emblemáticas que lo representan en la historia de Panamá? Las luchas más emblemáticas en la historia de Panamá han sido fundamentalmente para forjar su identidad nacional y asegurar su soberanía y desarrollo. A lo largo de los siglos, la población panameña ha enfrentado desafíos políticos y sociales, destacándose en sus episodios que marcaron su camino hacia la independencia y la autodeterminación. La primera gran lucha importante fue la independencia de España en 1821. Panamá, como parte del virreinato de la Nueva Granada, buscaba liberarse del dominio colonial, uniéndose a la corriente independentista que varía en Latinoamérica. Sin embargo, al independizarse Panamá optó por unirse voluntariamente a la Gran Colombia, liderado por Simón Bolívar, lo que definió su historia regional durante las décadas siguientes. El otro hito esencial fue la separación de Panamá de Colombia en 1903. Este evento, impulsado por intereses nacionales y la intervención estadounidense, permitió la creación de la República de Panamá. La necesidad de construir y controlar el Canal de Panamá, un proyecto vital para el comercio mundial, jugó un papel clave en esta separación. Estados Unidos apoyó este movimiento separatista, lo que llevó a la firma del Tratado Haibun-Varila, que otorgaba los derechos de construcción y control a los Estados Unidos. La lucha por la soberanía del canal se convirtió en un tema central durante la gran parte del siglo XX. La presencia de estadounidenses en la zona del canal generó un descontento y protesta, haciendo la lucha del 9 de enero de 1964 uno de los momentos más emblemáticos en esta fecha. Estudiantes panameños intentaron izar la bandera nacional en la zona del canal. Fueron enfrentados violentamente, dejando decenas de muertos y heridos. Este suceso, conocido como el Día de los Mártires, fue un punto de inflexión que evidenció las luchas por la soberanía completa del territorio. Finalmente, un logro definitivo fue la firma del Tratado Torrijos-Carter en 1977. Estos acuerdos establecieron la transferencia gradual del Canal de Panamá a manos panameñas, culminando en el 31 de diciembre de 1999. Como el traspaso definitivo, esto fue una victoria diplomática liderada por el general Omar Torrijos, simbolizando un fin de una era de dominio extranjero y inicio de un periodo de plena soberanía sobre el canal. Ok, en resumen, las luchas por la independencia, la separación de Colombia, el control del canal y la soberanía nacional constituyen los pilares de un país panameño. Estos eventos no solo forjaron la identidad de un país, sino también reflejaron el espíritu de un pueblo decidido a defender su libertad y sus derechos. El periodo abolicionista en Panamá culminó con la abolición de la esclavitud el 3 de noviembre de 1851 en el contexto del gobierno del presidente José de Valdía, quien firmó la ley que decretó la libertad de los esclavos en el Istmo. Este proceso se dio dentro de un contexto más amplio de cambios sociales y políticos en América Latina y en el Caribe, donde las ideas de libertad y derechos humanos ganaron terreno frente al sistema esclavista. Algunas de las luchas más emblemáticas del periodo abolicionista en Panamá fueron la resistencia de los esclavos. A lo largo del siglo XIX se dieron diversas rebeliones y actos de resistencia de los esclavos en las plantaciones y en las ciudades. Muchos intentaron huir, organizar sublevaciones. Lo más conocida fue la rebelión de los esclavos en la provincia de Chiriquí en 1821, donde un grupo de esclavos se sublevaron
contra sus amos. Este tipo de protestas, aunque no siempre organizadas, reflejaban el creciente malestar entre los esclavistas. Número 2. El papel de la sociedad libre de personas negras. En la sociedad de Panamá, tanto como en sus ciudades, hubo un importante sector de la población de personas libres de raza negra, descendientes de esclavos liberados, quienes fueron clave en la lucha contra la esclavitud. A menudo esta población apoyaba a las iniciativas abolicionistas y participaron activamente en la creación de redes para ayudar a los esclavos fugitivos, además de luchar por la igualdad de derechos. Número 3. La influencia de las ideas abolicionistas en el resto de América. Panamá estuvo influenciado por los movimientos abolicionistas en países cercanos, como lo fueron Colombia y Estados Unidos, donde la lucha por lograr quitar la esclavitud en Panamá fue ganando fuerza cada vez más, con ayuda de varios pensamientos, como bueno, el pensamiento ilustrado, la Revolución Francesa, la Revolución de las 13 colonias, etcétera. Cosas que ayudaron a que los negros tuvieran un pensamiento distinto, un pensamiento más libre para poder llegar a liberarse totalmente. Influyeron de forma muy importante lo que fue la Revolución Francesa. Y también influyó mucho el pensamiento ilustrado. En resumen, la abolición de la esclavitud en Panamá fue la lucha que tuvieron muchos años los negros para poder concretar de que se les tratara de igual, más que todo para concretar de que por fin no fueran esclavizados. Esta lucha se dio todos esos años, desde 1821 hasta que culminó en el año 1851. Pero el proceso de integración de los negros libres en la sociedad y la obtención de sus derechos completos continúa durante varias décadas, ya que bueno, hoy en día todavía se ven muchos casos de racismo y muchas cosas que bueno, la verdad son un poco detestables, pero es la sociedad que tenemos. Claro, se puede mejorar, sí, pero no se ha llegado todavía al 100% a ser igualitaria. El periodo revolucionista de la historia de Panamá se refiere principalmente a la lucha por la independencia de Panamá de España y posteriormente de Colombia, culminando con la independencia y la creación de la República de Panamá en el 1903. Independencia de España, 1821. Panamá, al igual que muchas otras regiones de América Latina, fue influenciada por los movimientos independistas que se desarrollan en el continente. La independencia de Panamá de España se declaró el 28 de noviembre de 1821. Este movimiento se llevó a cabo de un contexto de creciente descontento con el dominio español y fue impulsado por las ideas libertad y autodeterminación que estaban presentes en la región. Luchas emblemáticas. El grito de independencia en la Villa de los Santos 1821. Este fue uno de los eventos clave que marcó el inicio del movimiento independentista en Panamá. La unión a la Gran Colombia. Tras independizarse de España, Panamá se unió a la Gran Colombia, una entidad que incluía a lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Sin embargo, esta unión no duró mucho debido a conflictos internos y a la inestabilidad política. La separación de Colombia en el 1903. La separación de Panamá de Colombia es otro periodo revolucionista significativo. A lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX hubo varios intentos de independencia debido al descontento con el gobierno central colombiano y la falta de atención a las necesidades panameñas. La culminación de estos esfuerzos llegó el 3 de noviembre del 1903 con la separación de Panamá, el establecimiento de la República de Panamá. Luchas emblemáticas. Intentos de independencia durante el siglo XIX. Hubo varios intentos fallidos de secesión a lo largo del siglo, como el movimiento separatista del 1830 y la revolución de los Marites del 1840. Revolución del 1903 fue la culminación del descontento, donde los panameños con el apoyo táctico de Estados Unidos lograron separarse de Colombia. Esto se vio facilitado por la presencia de intereses estadounidenses en la construcción del Canal de Panamá. Consecuencias y logros.
construcción del Canal de Panamá, la separación permitió la construcción del Canal de Panamá bajo el control de los estadounidenses, lo que tuvo un impacto significativo en la economía y geopolítica global, soberanía y desarrollo. La independencia permitió a Panamá desarrollar su identidad nacional y tomar control de su destino político y económico. En resumen, el periodo revolucionista de Panamá consistió en una serie de luchas por la independencia y la soberanía, primero de España y luego de Colombia. Las luchas emblemáticas incluyen la independencia del 1821 y la separación del 1903, cada una con sus propias complejidades y contribuciones a la formación de la nación panameña. El faro que guió a los ciudadanos de la República se erigió como un símbolo de esperanza, justicia y cambio en un tiempo de gran incertidumbre y desigualdad. En medio de las tensiones políticas y sociales que caracterizaban la época, la necesidad de luchar por reivindicaciones sociales y patrióticas se hizo más apremiante que nunca. Este faro no solo iluminó el camino hacia la búsqueda de los derechos y la justicia, sino que también despertó la conciencia colectiva de un pueblo decidido a no sucumbir ante las fuerzas de la opresión y la injusticia. El periodo que se gestó a partir de esa inspiración fue sin duda el marco de profundos cambios. Las luchas sociales que se concentraron en la igualdad, la dignidad y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos se entrelazaron con un creciente sentimiento patriótico que impulsó la unidad nacional. Esta energía transformadora se tradujo en un proceso revisionista que cuestionó las viejas estructuras de poder y abrió el camino a movimientos abolicionistas que buscaron erradicar no solo las injusticias económicas y políticas, sino también la esclavitud y otra forma de opresión sistemática. Este faro entonces se convirtió en más que una guía, fue el motor de un despertar que desafió el orden establecido y encendió la llama de una revolución de conciencias. Las voces que aquellos que se levantaron con valentía fueron las que nutrieron el periodo revisionista y abolicionista. Marcaron un antes y un después en la historia de la República. Gracias a estos movimientos se abrieron las puertas a nuevas formas de pensar y a la construcción de un futuro donde la igualdad y la libertad dejaron de ser una utopía y empezaron a ser una meta alcanzable. En resumen, la luz de ese faro no solo guió a los ciudadanos en su lucha, sino que también simbolizó la esperanza de un nuevo orden basado en los principios de justicia, libertad y solidaridad. Fue la chispa que encendió una transformación profunda y sostenida, impulsando a toda una generación a reclamar un porvenir en el que la dignidad humana fuese reconocida y protegida. El legado de esa lucha perdurará hasta hoy, recordándonos que el camino hacia un mundo más justo comienza con la luz que cada uno lleva dentro, inspirada por aquellos que se atrevieron a luchar y soñar con un futuro mejor.